Bien, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia de esta semana. En primer lugar, si son tan amables, me confirman por chat si me están escuchando bien. Bueno, entonces saludo a Armando, Jairo, José y a Daniela. Nuevamente buenas tardes. Ya les comparto el contenido programático para que miremos cuál es el tema de esta sesión. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Bueno, entonces, la sesión pasada estuvimos mirando el tema de intervalos y desigualdades lineales. Entonces, para esta sesión vamos a mirar valor absoluto, vamos a mirar la definición, unos ejemplos, como la interpretación geométrica de un valor absoluto. Vamos a mirar la parte de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, que hace parte de la sección 1.4 de su texto guía. Bueno, entonces ya les comparto el material para que iniciemos. Bueno, entonces vamos a recordar la noción de valor absoluto, cuál es su interpretación geométrica. Entonces, sobre el valor absoluto de un número real, este corresponde, ojo, a la distancia que hay entre ese número y el origen. Esa es como la interpretación geométrica del valor absoluto. Es una distancia que hay entre ese número real y el origen. Ya digamos la definición del valor absoluto, entonces es la siguiente. Entonces si tenemos un número real x, entonces observe cómo se está denotando el valor absoluto. Entonces el numerito x está como entre dos franjas verticales y se define de la siguiente manera. El valor absoluto de x es igual a x si ese numerito es mayor o igual a 0. Y es menos x, ojo, menos x si ese numerito es negativo o es menor que 0. Entonces, esa es la definición de el valor absoluto. Bueno, entonces vamos a hacer dos ejemplos, sobre todo para entender esta parte, ¿sí? Y vamos a recordar por qué en el colegio a usted le decían que el valor absoluto, por ejemplo, de un número negativo era el numerito sin el signo, ¿cierto? Entonces todo tiene un porqué, no es magia y el porqué precisamente nos lo está dando la definición. Bueno, entonces vamos a hacer estos dos ejemplos. El primero es valor absoluto de 24. Entonces para eso es como si este numerito de acá fuera mi X. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora yo tengo que mirar que esto me da una cosa, todo depende del valor de X. Si X es mayor o igual a 0, entonces su valor absoluto me da el mismo. Entonces, en este caso, como X es 24 y 24 claramente es mayor o igual a 0, entonces estamos como en la primera rama, ¿cierto? Por lo tanto, el valor absoluto de X sería el mismo X, es decir, 24. Porque estamos como en la primera rama de esta definición, ¿no? Ahora bien, vamos a calcular el valor absoluto de menos 12.5, que es un número real, ¿cierto? Bueno, entonces, lo mismo. Es como si todo este numerito fuera mi X. Ahora, ¿ese X cómo es? ¿Es positivo o negativo? Es negativo, ¿cierto? Entonces, observen que caemos en la segunda rama. Como ese numerito X es negativo o menor que 0, entonces el valor absoluto de ese X
sería menos, entonces yo le voy a anteponer el menos, ese menos es el menos de la fórmula, que sería este menos paréntesis el x, pero es que el x es menos 12.5. Y ahora puedo aplicar la ley de los signos, menos por menos me da más. Entonces, esto me quedaría 12.5. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 12.5 sería 12.5. Y de ahí, pues, ya entendemos lo que a usted le decían en el colegio, y era que si usted tenía el valor absoluto de un número negativo, pues era el numerito sin el menos. Entonces ahí ya entendemos por qué. Por la definición de cómo yo debo calcular un valor absoluto. ¿Sí? Bueno, quiero preguntarles si hasta ahí me siguen, para que por favor me confirmen por chat si quedó claro. Para Armando sí. Para Lina, que se acaba de venir a la sesión, también quedó claro. Y los demás, Jairo, Jessica, José, ¿está claro? Bueno, recuerden que si tienen alguna duda pueden utilizar la herramienta levantar la mano o escribirme su inquietud por el chat. Bueno, entonces continuemos. Ahora, miremos que en efecto la interpretación geométrica del valor absoluto era que corresponde a una distancia que hay entre el numerito y el origen. Entonces, observemos que si yo le calculo, digamos, en forma geométrica de alguna manera el valor absoluto de menos 12.5, entonces acá tenemos 0, digamos que menos 12.5 está por acá, el valor absoluto de menos 12.5, como es una distancia que hay de ese numerito al 0, al ser distancia no me puede dar negativa, ¿cierto? Eso de alguna manera explica también por qué el valor absoluto de un número negativo pues es el numerito sin el menos, porque yo estoy hablando de una distancia. En el peor de los casos, la distancia que hay entre el numerito y el origen o el cero, pues va a ser digamos cero, no me puede dar un número negativo. Y va a ser cero siempre y cuando la x sea cero, tal y como me lo está diciendo la primera rama de la definición, ¿sí? Es decir, si yo tuviera que calcular el valor absoluto de cero, pues entonces yo miro, caigo en la primera rama porque el x es cero, ¿cierto? Observe la desigualdad que es mayor o igual a cero. Entonces, si x es cero, entonces el valor absoluto de x sería el mismo x, que en este caso sería cero. Y yo estaría diciendo que la distancia que hay entre el cero y el cero, pues sería cero, ¿vale? Bueno, ahora bien, ¿cómo podemos, digamos, trabajar un valor absoluto de un numerito en GeoGebra? Entonces, vamos a abrir la ventana de GeoGebra, voy a maximizarlo y basta con que usted le escriba en la barra de entrada, le escribe apps de absoluto, ¿sí? Y le digita el número, en este caso menos 12.5. Y observe que GeoGebra en el panel de vista algebraica me escribe la respuesta que sería 12.5, ¿sí? Que fue lo que nosotros calculamos acá, 12.5. Eso si usted quisiera mirar el valor absoluto de un numerito en GeoGebra. Bueno, continuemos. Vamos a recordar ahora algunas propiedades del valor absoluto. En esencia son 6, ¿sí? Las tres primeras, eh, ¿qué dicen? Entonces, vamos una a una. La primera propiedad me dice que el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Eso yo lo puedo hacer siempre y cuando yo tenga un producto adentro del valor absoluto. Entonces es como repartir el valor absoluto para el primer numerito y para el segundo. ¿Sí? Bueno, a manera de ejemplo, vamos a realizar el siguiente.
Entonces, pongámosle acá ejemplo. Vamos a calcular el valor absoluto de menos 3 por 4. Entonces, si aplicamos propiedades del valor absoluto, yo puedo repartir el valor absoluto para el menos 3 y eso lo multiplico por el valor absoluto de 4. ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 3? Entonces yo debería aplicar la definición, ¿cierto? Como el x es negativo, entonces caigo en la segunda rama de la definición y yo debería anteponerle un menos a esa x. Entonces me daría menos 3, ¿cierto? Y eso lo multiplico por el valor absoluto de 4. Entonces usted nuevamente iría a la definición. Mira que ese x es positivo, entonces caeríamos en la primera rama de la definición y el valor absoluto de ese x pues sería el mismo x, por lo tanto el valor absoluto de 4 es 4. Menos por menos me da más, entonces tendríamos 3 por 4 y eso me da 12, ¿sí? Bueno, observe que si nosotros efectuáramos el producto de que está dentro del valor absoluto, menos 3 por 4 me daría menos 12. El valor absoluto de menos 12 sería menos 12, que me da 12. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la primera propiedad. La segunda es muy parecida a la primera, solo que tenemos un cociente. Si funciona para un producto, funciona para un cociente. Entonces el valor absoluto de A sobre B es igual al valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Bueno, en palabras, la regla 2 que me estaría diciendo que el valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos, del de arriba y el de abajo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ejemplo. Entonces vamos a poner el valor absoluto de menos 2 tercios. Entonces, si aplicamos la propiedad 2, entonces yo debería repartir el valor absoluto para el de arriba y para el de abajo. Entonces, valor absoluto de menos 2 sería menos 2, ¿cierto? Lo que me da 2. Y valor absoluto de 3, pues sería 3. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la propiedad 2. La propiedad 3 es el valor absoluto de una potencia. Entonces el valor absoluto de a a la n es igual a el valor absoluto de a y eso lo elevo a la n. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a poner valor absoluto de menos 2 a la 3. Bueno, entonces, si utilizamos la propiedad, ¿qué tendríamos? Que eso sería el valor absoluto de menos 2, ¿cierto? Y eso lo elevamos a la 3. Valor absoluto de menos 2 sería menos 2, lo que me da 2. Entonces tendríamos 2 a la 3, ¿cierto? Y 2 a la 3 es 8, ¿sí? Bueno, si usted hiciera de una vez lo que está adentro, entonces tendríamos el valor absoluto de menos 8, ¿cierto? Y el valor absoluto de menos 8 sería menos 8 y menos por menos me da más, lo que me daría 8, ¿vale? Entonces, en efecto, la propiedad se tiene. Quiero preguntarles si hasta ahí me siguen, si está claro lo que hemos dicho hasta el momento. Para José sí, para Lina también, para Armando también. Bueno, pasemos a la propiedad 4. La propiedad 4 de antemano, vamos a poner acá el comentario, me sirve para resolver ecuaciones con valor absoluto. Entonces la propiedad 4 la vamos a utilizar cuando tengamos que resolver ecuaciones con valor absoluto.
Yo lo voy a poner así, ecuaciones con valor absoluto, utilizamos la propiedad 4, que dice que el valor absoluto de x es igual a si y solo si esa x es igual a más o menos a. Bueno, y para tratar de entender esa regla o esa propiedad, ¿sí? Pues miremos qué pasa si la x es a. Entonces, miremos. Si esa x es a, entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a reemplazar la x adentro. Entonces tendríamos el valor absoluto de a. Y el valor absoluto de a, pues es igual a, ¿cierto? Entonces ya lo entendimos con el a. Ahora, si x es menos a, entonces si x es menos a, tendríamos que, vamos a reemplazar la x por menos a acá. Entonces me quedaría valor absoluto de menos a. Y valor absoluto de menos a sería menos menos a, y menos por menos me da más, lo que tendríamos que es igual a a. Entonces observemos que en efecto la propiedad es cierta y tiene sentido. Bueno, las propiedades 5 y 6 me sirven para resolver desigualdades con valor absoluto. Observemos que ahí tenemos el símbolo de desigualdad menor que, mayor que, ¿cierto? Entonces las propiedades 5 y 6 me sirven para resolver desigualdades con valor absoluto. Bueno, entonces miremos qué dice la regla 5 o propiedad 5. El valor absoluto de x es menor que a si y solo si esa x está entre menos a y a. Eso es cierto, ese valor absoluto de x es menor que a si y solo si la x está entre menos a y a. ¿Sí? Recordemos que el valor absoluto es una distancia que hay de ese numerito al cero. Entonces, eso podría servirnos para tratar de entender la propiedad 5, ¿sí? Bueno, entonces, por acá pongamos el cero, pongamos por acá un menos a, pongamos por acá a, ¿sí? Y vamos a poner un x que esté precisamente entre ellos dos. Entonces lo vamos a poner con otro color. Vamos a decir que acá está x. Observe que ese x está entre menos a y a, ¿sí? Bueno, entonces, miremos qué sería el valor absoluto de ese x. Entonces, dijimos que la interpretación geométrica de un valor absoluto era la distancia que hay de ese x al origen. Entonces, esa distancia sería el valor absoluto de x. Y observemos que ese valor absoluto de x, en efecto, es menor que este numerito a. ¿Cierto? Es decir, como que esta distancia, en efecto, es más chiquita que, digamos, la que hay de acá a acá, que le estoy pintando en amarillo, ¿cierto? Esta es más chiquita, en efecto, que la que está en amarillo, ¿sí? Bueno, entonces, por eso tenemos la propiedad 5. Y la propiedad 6 lo que dice es que el valor absoluto de x es mayor que a, si y solo si x es mayor que a o x es menor que menos a, ¿sí? Y para tratar de entender esa propiedad 6, entonces lo mismo, tratemos de hacer como un esquema. Bueno, tenemos acá el 0. Vamos a poner acá una A. Vamos a poner el menos a. Listo. Y analicemos primero esta de acá. Entonces el valor absoluto de x es mayor que a si y solo si x es mayor que a. Vamos a analizar primero esto. Entonces pintemos un x que en efecto sea más grande que a. Entonces yo debería poner inicialmente ese x por acá, ¿cierto? De manera que ahora devolvemos los valores absolutos. Entonces el valor absoluto de x sería esta distancia, ¿cierto?
Ahí tendríamos el valor absoluto de x. Observemos que en efecto el valor absoluto de x o esta distancia es mayor a la que hay en amarillo, que sería esta de acá, la que hay de aquí a acá, ¿cierto? Esta distancia es más grande que esta que está en amarillo, ¿sí? Bueno, y ahora analicemos la segunda. Entonces tenemos acá un 0, pongamos acá un A, pongamos acá un menos A y analicemos esta. Entonces el valor absoluto de x es mayor que a si y solo si también si sucede esto, si x es menor que menos a. Entonces, para poner un x que sea menor que menos a, yo debería ponerlo a la izquierda de ese menos a. Entonces yo debería poner el x acá. Y miremos qué pasa con el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de ese x sería esta distancia que le estoy pintando en rojo, ¿cierto? Y comparémosla con nuevamente con la distancia que había en amarillo, ¿sí? En amarillo. Entonces, esa distancia que estaba en amarillo de 0 a es la misma distancia que hay de 0 a menos a. Entonces observemos que en efecto la distancia en rojo es más grande, como me estaban diciendo acá, que la distancia que hay en amarillo, ¿cierto? Por eso es que el valor absoluto de x es mayor que a si solo si, por un lado, x es mayor que a o x es menor que menos a. ¿Listo? Bueno, entonces quiero preguntarles si hasta ahí me siguen, si quedaron claras las 6 propiedades del valor absoluto. Perfecto, muy bien. Entonces continuemos. Vamos a mirar las ecuaciones con valor absoluto. Entonces, vamos a hallar el conjunto solución de esta expresión. Valor absoluto de x más 1 es igual a 5. Entonces, para eso tenemos que mirar cuál de esas 6 propiedades es la que utilizamos. Entonces les quiero preguntar, ¿cuál de esas 6 deberíamos utilizar? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6? Para que por favor por chat me comenten cuál deberíamos usar. Ojo, nuevamente, voy a dejarles la expresión y voy a dejarles las 6 propiedades. Entonces, ¿cuál de esas 6 propiedades usamos para resolver el ejercicio? Muy bien, Lina, la propiedad número 4. En efecto, usamos la propiedad 4 que, como les había dicho, sirve para resolver ecuaciones con valor absoluto. Entonces recuerde que el valor absoluto de x es igual a si y solo si x es igual a más o menos a. Le sirve el positivo, como lo vimos, y también me sirve el negativo. Por eso puede ser el más o menos a. Bien, entonces es como si nosotros tomáramos lo que está dentro como toda mi x, ¿sí? Y es como si este 5 lo tomáramos como nuestra a. Entonces, observe que ya lo tenemos de esta forma. Valor absoluto de x es igual a... Entonces, eso es cierto si y solo si x, lo que está por dentro del valor absoluto, es más o menos a. En ese caso, entonces, ¿qué tendríamos? Que esto es cierto si y solo si lo que está por dentro del valor absoluto es igual a más o menos a, que sería 5. Ahora bien, entonces, vamos a analizar qué pasa cuando toma el valor de 5 y después miramos qué pasa
cuando toma el valor de menos 5. Es decir, por un lado tenemos x más 1 igual a menos 5 y x más 1 igual a 5. Entonces observen que debo resolver yo dos ecuaciones lineales y las ecuaciones lineales ya las vimos. Entonces este 1 que está sumando pasaría ya al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces tendríamos que x es igual a 5 menos 1. Entonces x sería igual a 4. Ahora analicemos el otro caso. ¿Qué pasa con x más 1 igual a menos 5? Entonces este 1 que está sumando pasa también a restar al otro lado. Entonces tendríamos que x es igual a menos 5 menos 1. Entonces x ¿qué me da? Menos 6, ¿cierto? Entonces tenemos aparentemente dos soluciones. Soluciones para esa ecuación con valor absoluto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos probar que en efecto lo que hicimos está bien hecho? Entonces, lo hacemos de la misma forma como probábamos las soluciones de las ecuaciones lineales. ¿Ustedes se acuerdan en donde reemplazábamos los valores de las x? ¿En qué ecuación? Para que por favor por chat me cuenten. Entonces Lee nos recuerda en efecto que lo probamos en la ecuación original. José también, muy bien. Entonces recuerde que las pruebas siempre se hacen en la ecuación original. O sea, en la primera que le dieron. Muy bien, entonces primero lo vamos a probar para x igual a 4. Entonces para x igual a 4, entonces reemplazamos la x por 4 en mi ecuación. Entonces me quedaría valor absoluto de 4 más 1. Eso me debe dar 5. Entonces, valor absoluto de 4 más 1 es lo mismo que el valor absoluto de 5 que me debe dar 5. Valor absoluto de 5, ¿cuánto es? 5. ¿5 igual a 5? Sí. Por lo tanto, x igual a 4 sí es solución de mi ecuación con valor absoluto. Y segundo, la vamos a probar para x igual a menos 6. Entonces, para x igual a menos 6. Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazamos la x por menos 6 acá. Entonces sería menos 6 más 1. Valor absoluto de eso me debe dar 5. Ahora, el costado izquierdo me daría valor absoluto de menos 5. Eso me debe dar 5. Valor absoluto de menos 5 es menos 5, menos por menos me da más, entonces me daría 5. ¿5 igual a 5? Sí. Por lo tanto, x igual a menos 6 también es solución de mi ecuación con valor absoluto. Bueno, ahora, si quisiéramos verificar lo mismo en GeoGebra, ¿sí? Lo mismo en GeoGebra, entonces acá sí deberíamos decirle vista, vamos al menú vista y observe que tenemos una opción de cálculo simbólico, ¿sí? Entonces damos clic ahí, vamos a borrar esto un momentico, vamos a borrarlo. Bueno, entonces nuevamente, entonces ahí ya no me aparece nada. Entonces, observe que me habilitó GeoGebra un nuevo panel, ¿cierto? Cálculo simbólico, y lo que hacemos es introducir la ecuación. Entonces, en este caso sería ABS, la abreviatura de valor absoluto, ¿de quién? De x más 1. Entonces usted introduce valor absoluto o ABS de x más 1 y eso lo iguala ¿a quién? A 5. Esa era nuestra ecuación. Valor absoluto de x más 1 igual a 5. Entonces ABS, entre paréntesis, x más 1, eso igual a 5 y da Enter. Entonces GeoGebra le reescribe qué fue lo que él interpretó. Usted debe verificar que en efecto esa sea la ecuación que usted debe resolver. Y finalmente,
damos clic acá en este botón que dice resuelve. Y como me está diciendo GeoGebra, en esa ventana auxiliar me dice, ese comando resuelve las ecuaciones de las líneas seleccionadas. Entonces de esta, entonces seleccionamos la línea y le decimos resolver. Entonces observe que GeoGebra me botó las soluciones x igual a menos 6 y x igual a 4, que en efecto fueron las que nosotros encontramos, x igual a menos 6 y x igual a 4. Bueno, entonces quiero preguntarle si quedó claro cómo se resuelve la ecuación con valor absoluto en lápiz y papel y cómo se puede verificar el resultado en GeoGebra. Bueno, muy bien. Entonces, les propongo que realicemos los ejercicios 23 y 29 que tenemos en pantalla. Esos ejercicios corresponden a su texto guía. Bueno, inicialmente vamos a resolver el 23 porque el 29 es de una desigualdad, ¿sí? Entonces, inicialmente resuelvan el 23. Voy a darles unos 3 minutos para que por favor usted lo resuelva con todo el detalle, con toda la calma, ¿sí? Y por favor, por chat, me regalan su respuesta. En el caso del ejemplo anterior, pues usted me podría haber regalado las respuestas así, x igual a menos 6, x igual a 4 y enter, ¿sí? Entonces, por favor, resuelvan el ejercicio 23 y me regalan las respuestas por chat, si son tan amables. Si tienen GeoGebra en su computador, los invito a que comprueben su solución. O si tienen el texto guía, como el ejercicio sin par, lo pueden verificar también al final
del libro. Es importante que ustedes cuando estén empezando verifiquen su trabajo, ¿sí? Eso de alguna manera les va a empezar a dar confianza también en lo que están haciendo. Bueno, tiempo. Entonces, tengo la respuesta de Jessica Daniela. Tengo la respuesta de José y tengo la respuesta de Lina. Bueno, la invitación a los demás compañeros de Jairo y Armando a que por favor nos compartan su respuesta. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Entonces, recordemos la propiedad, ¿no? Dice que el valor absoluto de x es igual a si y solo si Sx es igual a más o menos a. Entonces ya sabemos, tomamos lo que está dentro del valor absoluto como si fuera mi x. Y el 5 lo tomamos como el a. Entonces esto es cierto, si y solo si, decimos eso es cierto, si y solo si 7 menos 4x es igual a más o menos 5. Más o menos 5. Bueno, y miramos cuando tomamos con el más 5 y cuando tomamos con el menos 5. Entonces tenemos 7 menos 4x igual a 5 por un lado y 7 menos 4x igual a menos 5 por otro lado. Y resolvemos las ecuaciones. Entonces pasamos lo que no tiene x a un lado, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 4x es igual a, este es un menos 4, menos 4x. Ahora este 7 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces 5 menos 7. Entonces menos 4x sería igual a menos 2. Ahora este menos 4 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces x sería menos 2 sobre menos 4. Entonces x es igual a este menos con este menos. Se cancelarían, ¿cierto? Y yo puedo simplificar acá. Entonces yo podría sacar mitad, una, mitad, 2. Este menos con este menos se cancelan, ¿cierto? Y me quedaría un medio. Y por otro lado, entonces tendríamos menos 4x es igual a menos 5. Y este 7 nuevamente que estaba sumando pasa a restar. Entonces menos 4x es igual, este son menos 4. Es igual a menos 12, ¿cierto? Este menos 4 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces x es igual a menos 12 sobre menos 4. Menos sobre menos me da más, o los puedo cancelar como quiera decirlo. 12 sobre 4 es 3, ¿cierto? Bueno, entonces tendríamos las soluciones son un medio y 3. Entonces, si quiere, vamos a su libro y miramos eh, si tenemos la respuesta correcta o si no. Entonces, permítanme un segundo, voy a ubicar el texto. Bueno, ya tenemos el documento, el libro. La sección es la 1.4, que en efecto ahí tenemos valor absoluto.
Bueno, y el ejercicio era el 23, ¿cierto? De sección 1.4, el 23. Vamos al final. Buscamos la sección 1.4. Está arriba. 1.4, acá está. Y el 23, observemos que las soluciones son 1/2 y 3. 1/2 y 3, que en efecto coinciden con con las que habíamos encontrado cuando lo resolvimos. Entonces, ahora lo mismo, si quisiéramos resolverlo en GeoGebra, entonces vamos a ir a GeoGebra, introducimos apps de 7 menos 4x igual a 5. Entonces, vamos a decirle que nos resuelva esa ecuación y observe, nos botó 1/2 y 3 que coinciden con las que habíamos encontrado en lápiz y papel. ¿Listo? Bueno, quiero preguntarles si quedó claro, para que por favor por chat me confirmen si sí o si no. Para José sí, para Lina también, para Daniela también. Bueno, yo espero que los demás estén siguiendo la videoconferencia. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a mirar cómo se resuelve una desigualdad con valor absoluto. Entonces, de una vez vamos a resolver el ejercicio 29. Valor absoluto de x más 9 es menor que 5. Valor absoluto de x más 9 es menor que 5. Entonces, miren muy bien la expresión. Si quieren, anótenla ahí en el papel que ustedes tienen a la mano. Anoten la expresión, valor absoluto de x más 9 menor que 5. Y por favor, miremos cuál de esas propiedades tiene la forma del ejercicio. Entonces, recuerde que las desigualdades con valor absoluto son propiedad 5 o propiedad 6. Entonces, mire cuál de esas dos tiene la forma que necesitamos. La 5 o la 6. Mírenla bien. Valor absoluto de x más 9 menor que 5. La 5 o la 6. Sobre todo miren bien el sentido de la desigualdad o el símbolo de la desigualdad. La 5 o la 6. ¿Con cuál se quedan? José dice la 5. Entonces, en efecto, aplicamos la 5. Tiene la forma de la propiedad 5. Entonces, recuerde que el valor absoluto de x es menor que a si y solo si esa x está entre menos a y a. Entonces, recuerde que el valor absoluto de x es menor que a si y solo si ese x está entre menos a y a. Entonces, en efecto, aplicamos esa. Miren el símbolo de la desigualdad o el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Bueno, entonces, nuevamente acá tomamos como si todo esto fuera mi x y como si este fuera mi a. Entonces, esto es cierto si, solo si, si, solo si, que tenemos esa x que es todo x más 9, ¿cierto? Está entre, este es un 9, está entre, en este caso, menos 5 y 5.
Entonces tenemos una doble desigualdad o una desigualdad doble. Entonces la resolvemos, ya saben, ya eso ya lo vimos. Tienen elementos para mirar cómo se resuelven esas desigualdades, ¿no? Entonces hay dos métodos. Uno es, usted lo hace en forma simultánea, ¿sí? O el otro método es, primero resuelvo una desigualdad que sería esta, primero esta y después esta, ¿sí? Ya ese método lo decide usted, con el que se sienta más cómodo, ¿sí? Entonces, yo lo voy a resolver en forma simultánea. Entonces, este 9 que está sumando pasaría a este lado y también al otro a restar, ¿cierto? Entonces tendríamos menos 5 menos 9. Eso debe ser menor que x y esa x debe ser menor que el 5 menos 9. Entonces observen, ese 9 yo lo pasé acá a restar y acá también, lo que lo estoy haciendo con el método 1, que es resolverlas de forma simultánea. Entonces si quieren yo les voy a anotar eso por acá a un ladito. El método 1 es resolverlas en forma simultánea, resolver las desigualdades de forma simultánea y el método 2, ¿sí? Es resolver las desigualdades por separado. Resolver las desigualdades por separado. Entonces yo lo estoy haciendo de forma simultánea. Y resolvemos lo que nos dé. Esto nos da menos 14, ¿cierto? Entonces menos 14 es menor que x y x es menor que, y esto me da menos 4. ¿Sí? Bueno, y el conjunto solución, entonces es una región de la recta real, ¿cierto? Es la que precisamente está en el intervalo abierto que va de menos 14 a menos 4, ¿sí? Recuerden que nosotros vimos eso en la sesión pasada. Entonces si tenemos acá el menos 14 y acá el menos 4, como no nos sirven los extremos, entonces ya sabe, hueco acá, hueco en menos 4. Y la región que me sirven son los que están comprendidos entre menos 14 y menos 4. De ahí el conjunto solución, ¿cuál sería? Es el intervalo abierto que va de menos 14 a menos 4. ¿Vale? Y si quieren podemos ir a verificar el ejercicio 29, que lo tenemos en pantalla. Observen esto. La respuesta es el intervalo abierto que va de menos 14 a menos 4. Por lo tanto, está bien. Bueno, quiero preguntarles si quedó claro, para que por favor me confirmen por chat. Bueno, perfecto. Entonces, los invito a que resuelvan el primer ejemplo que tenemos en pantalla. Vamos a decir que este es el ejercicio del inciso A y este del inciso B. Por ahora resuelvan el del inciso A y ya miramos cómo resolver el del inciso B. Bueno, como les va a dar un intervalo, ¿cierto? La solución del ejercicio en el inciso A, entonces si quieren me pueden escribir el intervalo por el chat. En el caso del ejemplo anterior, me lo podrían haber escrito así. El intervalo abierto que va de menos 14 a menos 4, que es el que tienen ahí en el chat. Lo pueden escribir así, ¿vale? Bueno, entonces por favor resuelvan el del inciso A. Les voy a dar 2 minutos, por favor, para que lo resuelvan y me cuentan. Me dan su respuesta por el chat.
Bueno, tiempo. ¿Cómo les quedó la solución, muchachos? Para que me la regalen por chat. ¿Quieren un minuto más para terminarlo? No me han anexado sus respuestas por chat. Bueno, voy a darles un minutico más entonces. Pero la idea es que hagan el esfuerzo, ¿no? Bueno. Bueno, muchachos, ¿qué pasó? Ya tenemos la respuesta de Lina. Ojo, Luis, ojo con eso. Solo escribe el intervalo, no escribas x igual a, sino solo el intervalo, como lo escribe la compañera Lina. Bueno, tenemos la respuesta de José. Bueno, miremos. Entonces, aplicamos nuevamente la propiedad número 5, es la que tiene esa forma, sobre todo mirando el sentido de la desigualdad, ¿no? Entonces, si quieren la voy a volver a anotar, valor absoluto de x es menor que a si y solo si Sx está entre menos a y a, ¿sí? Bueno, entonces esto es cierto si y solo si todo mi x, que sería x menos 5, está entre menos 2 y 2. Y para eso recordemos que tenemos dos métodos. El primero, resolver las desigualdades de forma simultánea o resolverlas por separado. Entonces, resolvámoslo nuevamente de forma simultánea, es decir, por el método 1, este 5 que está restando pasaría al otro lado a sumar y a este también, ¿sí? Entonces tendríamos menos 2 más 5, eso es menor que x y x es menor que 2 más 5, ¿sí? Bueno, menos 2 más 5 me da
3. Entonces 3 menor a x y x menor que 7, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer este símbolo mejor. Entonces x está entre menos 3 y 7. Por lo tanto, el conjunto solución es un intervalo. Es el intervalo abierto, observé las desigualdades, que va de 3 a 7. ¿Listo? Bueno, entonces la respuesta de Lina está bien, la de Luis con la observación, ojo, y José, ojo, con el extremo derecho. Ah, bueno, y el izquierdo también, ¿no? Porque tenías un menos 3. Bueno, ahora resolvamos el del inciso B. Observen muy bien la expresión, dice valor absoluto de x menos 2, eso es mayor o igual a 3. Entonces, de sus propiedades, la que se ajusta a esa forma es la propiedad número 6, ¿no? Valor absoluto de x es mayor que a, si solo si x es mayor a o x es menor que menos a. Entonces, ojo. Entonces, recordemos esa propiedad. Vamos a poner acá. Valor absoluto de x es mayor que a si y solo si x es mayor que a o x es menor que menos a. Bueno, entonces esto es cierto si y solo si. Entonces tomamos todo lo que está por dentro del valor absoluto como si fuera mi x, y este 3 lo tomamos como si fuera a. Entonces esto es cierto si solo si, por un lado, x es mayor que a, entonces si todo esto es mayor o igual, ojo, no nos podemos olvidar de eso, si x menos 2 es mayor o igual que 3, o si pasa esto, si todo lo que está por dentro de mi valor absoluto es menor o igual que menos a, que sería menos 3. ¿Por qué le estoy poniendo el mayor o igual o menor o igual en este caso? Porque observe que su ejercicio va con mayor o igual. Entonces es como si en la propiedad usted le colocara un mayor o igual, entonces debería ser mayor o igual, menor o igual. ¿Listo? Y resolvemos cada una de estas desigualdades. Entonces este 2 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces x es mayor o igual que 3 más 2, o sea, x es mayor o igual que 5. O, y este 2 que está restando también pasa al otro lado a sumar, si x es menor o igual que menos 3 más 2, x es menor o igual que, esto me da menos 1, ¿sí? Bueno, y vamos a mirar cuál sería el conjunto solución. Entonces, para eso hay que tener cuidado. Entonces, mi sugerencia es haga el esquema gráfico, ubicamos el 5, ubicamos el menos 1 y pintamos las regiones. La primera región la vamos a pintar con azul, color azul. Entonces, buscamos los x mayores o iguales que 5. Entonces, ¿me sirve el 5? Les pregunto. ¿Me sirve el 5? ¿Sí o no? Para que por chat me cuenten. Si sirve el 5 o si no sirve. José dice que sí, Lina también, Daniela también. Entonces, en efecto, el 5 sí me sirve. Ya saben, eso tiene una implicación. Punto relleno ahí. Entonces me sirve el 5 y son los x mayores o iguales que 5. Los mayores o iguales que 5 están a la derecha de 5, ¿cierto? Incluido el 5. Entonces toda esta región en azul me va a servir. Pero también me sirve otra región, ¿cierto? Vamos a pintarlo en color naranja, la segunda región. Color naranja. Entonces me sirven los x que sean menores o iguales que menos 1.
Entonces, ¿me sirve el -1 o no me sirve? José dice que sí, Luis dice que sí me sirve. Entonces, en efecto, el -1 me sirve, entonces ya sabe, punto relleno en -1. Y los menores o iguales que -1 los consigo a la izquierda del -1, incluido el -1. Entonces esa región en amarillo también me sirve. Por lo tanto, ¿cómo yo debo escribir el conjunto solución? Entonces el conjunto solución sería la región en amarillo, que sería de menos infinito hasta -1. Como me sirve el -1, recuerde, eso lo escribo con llave rectangular. Esta región, observe, no quedó con línea, entonces esa no me va a servir. La que está en azul sí me sirve, entonces a esta, la que estaba en amarillo, debo pegarle la que está en azul. Entonces, recuerde que eso, en términos de conjuntos, se pone como una unión. Entonces, la región en amarillo unido la región que está en azul, que sería el intervalo cerrado en 5, porque observe tenía punto relleno, hasta infinito. Y esa sería la respuesta de el ejercicio. Bueno, entonces quiero preguntarles si está claro, muchachos, para que por chat me comenten. Para Daniela sí, para José sí, para Lina también. Bueno, para Luis también está claro. Eso es. Entonces los invito a que por favor resuelvan el ejercicio 31. El ejercicio 31. Entonces voy a darles unos 3 minutos para que por favor lo resuelvan con calma, ¿sí? Y me cuentan. Me gustaría que alguno se animara a resolverlo por la pizarra. Entonces voy a darles 3 minuticos para que ustedes lo resuelvan en lápiz y papel. Y si hay algún voluntario que quiera resolverlo en la pizarra, pues entonces utiliza la herramienta de levantar la mano para que yo le dé permisos de micrófono. Bueno, entonces 3 minutos.
Bueno, tiempo. ¿Cómo les quedó la solución del ejercicio? El conjunto solución, ¿cuál es? Es impar, lo pueden ir a verificar al final del libro. Si lo que hicieron está bien. La solución del ejercicio anterior, por chat, ¿cómo la habríamos podido escribir? Digamos, de menos infinito a menos uno. Buscamos la llave rectangular unido de 5 cerrado en llave hasta infinito. Entonces, si quieren, me pueden escribir la respuesta pues, parecida como se lo acabo de escribir por chat. Bueno, entonces vamos a resolverlo acá. Vamos a escribir la propiedad. Recuerde que el valor absoluto de x es mayor que a si y solo si x es mayor que a o x es menor que menos a. Entonces esto va a ocurrir si y solo si. Entonces x menos un medio es mayor que un medio o si x menos un medio es menor que menos un medio. Recuerde, es como si todo esto fuera mi x y esto de acá fuera mi a. Entonces lo que usted hace es traducir eso ya en términos del ejercicio. Este un medio que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces x sería mayor que un medio más un medio. Entonces x es mayor que 1, ¿cierto? O, entonces resolvemos esta otra desigualdad. Este un medio que está restando pasa a sumar. Entonces x sería menor que menos un medio más un medio. Entonces x sería menor que 0. Y pinta las dos regiones para identificar el conjunto solución. Ubica el 0, ubica el... Uy, perdón, vamos, el otro era 1. Entonces pongámoslo aquí más bien. Este era 0, acá pongamos el 1. Vamos a pintar la primera región en azul. Entonces x mayor que 1. Entonces, ¿me sirve el 1? Les pregunto. ¿Me sirve el 1? No, muy bien. Entonces ya saben que eso tiene una implicación en el dibujo. Pongo un hueco en menos 1. ¿Y para dónde agarro? Izquierda o derecha. Los mayores a 1 están a la derecha. Ahora la otra región la vamos a pintar en naranja. ¿Me sirve el 0? No, muy bien, Lina. Entonces los menores que 0 o menores a 0 están a la izquierda del 0. Bueno, y como no me sirve el 0, hueco ahí en el 0 y escribimos el conjunto solución. Vamos a escribirlo en rojo. Entonces el conjunto solución, ¿cuál sería? Es el intervalo que va de menos infinito a 0, abierto en 0. Aquí no hay una región identificada con algún color, entonces no tomamos nada, pero aquí sí. Entonces ya sabe, unido, abierto en 1, hasta infinito. Y este sería mi conjunto solución. Y vamos a, si quieren verificarlo, al final del libro, sin par.
Entonces aquí lo tenemos. Lo tenemos aquí. De menos infinito a cero abierto, unido, abierto en 1 a infinito, que coincide con la que encontramos cuando resolvimos el ejercicio. Bueno, quiero preguntarles si quedó claro, muchachos. Para Daniela sí. Para José también. Lina igual. Para Luis también, eso es. Entonces, por favor, la invitación es a que realicen los ejercicios de esa sección que están sugeridos dentro de esta semana. Recuerde que los ejercicios sugeridos los encuentra por el tablón de noticias